Cecilia Viñas estaba embarazada cuando la secuestró la dictadura militar y tuvo a su bebé en cautiverio. Cuando la dejaron llamar a su casa, supo que su hijo no había sido entregado a su familia. Entonces, ¿dónde estaba? Luego de años de incertidumbre, un dibujito se convertiría en la mejor pista para encontrarlo. Esto es Cecilia, la desaparecida que llama. Yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante ahora sos vos, mi amor. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Ellos me llaman por un número que no quiero. Solamente yo vuelvo a la noche. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Mañana vamos a eso, papá. Capítulo 4. El dibujo. Entre la cantidad de denuncias que iban apareciendo tímidamente, sin ningún tipo de forma, sin ningún tipo de Carlos, el hermano. de organización demasiado seria que teníamos ahí en Abuelas, encontramos una denuncia que nos llamó poderosamente la atención. El doctor Meijide. Le voy tomando sus datos personales, señor Jorge Hipólito Meijide. Sí. ¿Ese es su nombre completo? Sí. Buenos días. Bueno, inicialmente fue mi actuación como médico, no sé si puedo contar esa parte. Por favor, le Sí, pediría yo trabajaba en la Clínica Santa Ana como pediatra de domicilios. ¿En qué año fue eso? Y creo que en el 83. Bien. 83, calculo que 83. Y fui a hacer una visita domiciliaria a un chiquito por la obra social de Armada. Yo hacía, bueno, por supuesto, socios de la clínica y todas las obras sociales que requerían. Y me presento en la casa de ellos, en Martínez, creo que era la calle Pirán, Italia, algo así, en una esquina. Y bueno, veo a un chiquito y bueno, entra en el dormitorio y chiquito con un cuadro virósico. Y mi ojo de pediatra me indicó que la habitación de ese chico estaba como demasiado pulcra. Era una habitación demasiado limpia, demasiado impecable para ser de un chiquito. Calculo que tendría 8 años. Y observé una mirada muy especial en el chiquito ese, ¿no? Como una mirada triste, ¿no? Quizás la intuición, antes de ver lo posterior, ¿no? Bueno, lo atiendo, lo medico, qué sé yo. Recuerdo que había en la habitación una calcomanía de las Malvinas y nada más, ¿no? Una habitación muy pulcra. Y después cuando voy al living a hacer las indicaciones, la señora me pregunta si yo atiendo en la clínica, qué sé yo, le decía que sí. Y mientras va a buscar el carnet de afiliado vi en las mesas del living las fotos yo había hecho la conscripción en la Marina y era un capitán de navío o de fragata, no sé, por las jinetas, quien estaba en una foto de un casamiento y coincidía obviamente con la afiliación de la Armada, que era la obra social. Y bueno, vi ese detalle nada más. Entonces anoto, le hago las indicaciones, me da el carnet, anoto los datos y me voy. Bueno, y vi algo raro, pero bueno, no llegué a entender lo que era, ¿no? Y tuve presente el apellido, que era Vildosa. Y después de un tiempo veo en el diario Página 12, salen los grupos de tareas y los listados, y ahí aparece el nombre de Vildosa. Entonces apenas yo veo eso, ahí bueno, me cierra un poco lo que yo había intuido. Voy a Abuelas, hablo con la doctora Guarino y ahí le expreso lo que yo había sido testigo. Como una cosa intuitiva, simplemente tenía lo que yo había visto como pediatra y lo que yo había visto en el diario, que era el nombre de este hombre. Nada más. Después yo trabajaba en la revista Humor, dibujaba en la revista Humor, haciendo además de médico, y entonces a través de eso un día vino la señora de Viñas, que era la abuela. Primero me pidió que le haga un dibujo del niño, y yo le hice un dibujo del chiquito, facilitado por mi profesión de dibujante.
Entonces él hizo un dibujito. Cuando nosotros vimos el dibujito nos impresionó lo que podía hacer. Lo que yo había visto del chico, y me dice, mira estas fotos, y me muestra las fotos de su hija y eran prácticamente la misma cara. Y a partir de ese dibujito, que parece una tontera, lo fuimos a ver a la Urraca, le llevamos una foto de mi hija, que era muy parecida a mi hermana cuando era chico. Él dijo, le pudieron sacar una foto al pibe, o sea que surgió que había un parecido. Y yo hablé con ella, creo que estaba también un hijo de ella, hermano de la mamá del chiquito. Porque ya había muchas denuncias en abuelas que enfocaban hacia él. 5 fueron las denuncias que llegaron a abuela. Cecilia, la madre. Sobre el nene que tenía Vildosa. El tipo que fue a declarar, no solo que fue a declarar, sino que se quedó fascinado. Darse cuenta de que su habilidad para dibujar le cambió la vida de una familia, ¿no? Empezamos a hacer todo el recorrido que hacían en abuela, pedir la partida de nacimiento, todo eso, y detectamos de que había nacido, estaba anotado el 7 de septiembre y era hijo aparecía como hijo de Vildosa y de Ana María Grimaldo. Nacido en domicilio. El médico que firmaba la partida era un médico de la ESMA, o sea que bingo. Buscar, esperar, buscar, esperar, buscar, esperar, buscar, esperar, buscar, esperar. Buscar, esperar, buscar, esperar, esperar, buscar, esperar, esperar, buscar, buscar, esperar, 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 buscar, esperar, esperar, buscar, esperar, 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 buscar, esperar, esperar. En la partida de nacimiento había varias cosas muy importantes. Había nacido en un domicilio, en la calle Dorrego, Luis María Campos, por ahí. El que firmaba la partida de nacimiento era un médico naval, y había nacido el 7 de septiembre. A partir de ahí es como que para nosotros fue clarísimo de que ese era mi sobrino, que es como que toda la familia quedó pegada a esto. Estás escuchando Cecilia, la desaparecida que llama. A las embarazadas se les decía, aparte, ¿no? Es decir, lo que era habitual, se les decía que escribieran una carta para mandar a la familia con el bebé, que sería entregado a su familia. Siempre hablamos de la tortura física. Yo estoy cansada de explicar que las torturas físicas es una parte más, pero la tortura psicológica de alguien que tiene un niño en su panza, y que está en un campo de concentración y que no sabe qué va a pasar con ella, con su hijo, con sus familiares, con su compañero. La verdad que si eso no es tortura, a mí que me expliquen qué es tortura, que me metan la cabeza dentro de un balde de submarino, que me hagan simulacro de fusilamiento, que me den picana. No, señor, eso no es solamente la tortura. La tortura es estar en un campo de concentración pariendo. Bueno, durante todo mi cautiverio siempre he sentido la sensación de desesperación por estos padres. Porque la patota no solo utilizaban a sus hijos durante los interrogatorios mientras los torturaban, sino que permanentemente los utilizaban como una presión psicológica, porque todos vivían con la incertidumbre de no saber qué había pasado con ellos, porque como vuelvo a repetir, permanentemente utilizaban, amenazaban con que no iban a ver más a sus hijos, que los iban a apropiarlos. Los hechos. 12 de septiembre de 1977. El capitán Jorge Vildosa y su mujer Ana María Grimaldos
inscriben al hijo de Cecilia y Hugo como propio, bajo el nombre de Javier Gonzalo Vildosa. 1984. El médico y dibujante Jorge Meijide acude a Abuelas por la presunción de haber atendido en 1983 a un chico apropiado. Se encuentra con la familia Viñas y no quedan dudas. Se trata del hijo de Cecilia. Carlos, entonces, avisa a la justicia, quien cita a Vildosa. 9 de noviembre de 1984. Vildosa declara y niega que su hijo sea apropiado. No acepta que le hagan el análisis a Javier porque le parece cruento. Diciembre de 1984. Vildosa se fuga a Paraguay con su mujer y el hijo de Cecilia, de 7 años. Viven camuflados y con cédulas falsas. 22 de abril de 1985. Comienza el juicio a las juntas. 9 de diciembre de 1985. Se dicta la sentencia del juicio a las juntas. 11 de junio de 1986. La madre de Cecilia denuncia formalmente a Vildosa y a Grimaldos por apropiación. 10 de julio de 1986. Se emite la prohibición de salir del país para Vildosa y Grimaldos, pero ya se encuentran prófugos. El ponerse prófugo con una criatura de 7 años y exponerla a varios cambios de identidad, cosas que realmente, ¿de qué lo salvaron? ¿Qué sé yo? Cuando nosotros teníamos un teléfono y no sabíamos dónde... Yo tenía unos amigos en la telefónica, claro, en la mesa de prueba Entel. Entonces yo iba siempre con los números de teléfono y los flacos venían a manguear factura a la panadería donde yo trabajaba. Entonces yo, che, averiguame dónde queda, dónde es la dirección de esto, a dónde pertenece este teléfono. Hasta, fíjate vos, nunca había tenido problema, hasta que un día le llevo el número de teléfono. Yo conozco una persona que me consigue el número de teléfono de Jorge Vildosa, hijo. Entonces, mi ilusión, dije, si el tipo es un civil, normal, le caigo en la oficina, me siento enfrente y le digo, yo soy el tío de tu supuesto hermano, y le agudizo las contradicciones. Pero cuando yo voy con el número de teléfono que yo tenía, se lo llevo a los tipos en la mesa de prueba, los tipos vienen y me dicen, esto es el servicio de inteligencia naval, sos un pelotudo porque nos puedes meter en un quilombo, y se cortó. En noviembre del 84 declaró Vildosa, o sea que eso fue anterior, lo del dibujo fue anterior, fue todo medio en simultáneo. Y nosotros clavamos la cosa ahí y siempre buscamos a Javier. ¿Por qué le mienten a esa señora que me ayuda? Me va a buscar a mi hijo, papá. Tu hermano lo está buscando también. Tu hermano lo está buscando, yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante ahora sos vos, mi amor. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Y a partir de ahí nosotros ya empezamos a pistonear contra Vildosa y lo hicimos citar, vino con un abogado que era un comisario retirado, Godoy Vélez, y inmediatamente que declaró, dijo, se negó a que le hicieran análisis y todo eso. Y con la causa esa de Vildosa en ese momento, ¿qué pasó? Vildosa se negó a que se le sacara sangre a ese chico porque dijo que era algo muy cruento, como ellos lo tenían anotado como hijo propio, y claro, entonces el cuento eterno de esta gente que es cruento para eso, pero no era cruento torturar y matar gente. Inmediatamente de eso me pidieron que se me sacara el querellante porque por la condición de que yo era hermano, no tenía un vínculo, tenés que ser padre o
marido, no sé cómo era la cosa. Bueno. Y eso empezó, apelamos a la Cámara, qué sé yo, y estaba ahí dando vueltas y no avanzábamos. Entonces mi vieja hizo una denuncia en el Juzgado Federal de Irurzum, y ahí ya detectamos de que la declaración de Vildosa había sido en noviembre, y en diciembre Vildosa se había mandado a mudar con el pibe. Buscar, esperar, buscar, esperar, buscar, 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 buscar. 24 de diciembre de 1986. Se promulga la Ley de Punto Final, que frena los procesos judiciales contra los imputados por el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura. 4 de junio de 1987 se promulga la Ley de Obediencia Debida, que exime de culpabilidad a militares por delitos que hubieran cometido bajo el cumplimiento de órdenes de superiores. Marzo de 1988. Se ordena la captura de Vildosa y Grimaldos. Estarán prófugos durante 24 años. 7 de octubre de 1989. El presidente Carlos Menem decreta los primeros indultos a civiles y militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Serán 20 decretos de indulto en total. 1989. Con ayuda de la Armada Argentina, Vildosa y Grimaldos cambian de identidad y obtienen documentos falsos. Javier, de 12 años, pasa a llamarse Julio César Sedano. En Abuela seguían entrando informaciones de gente que sabía algo de ellos, y en determinado momento llegó una información de que por la zona de, yo no me acuerdo bien la calle, Ortigona o Ortigosa o algo así, y República Argentina, en Asunción del Paraguay, por ahí vivían. Y como grupo familiar, porque nosotros con Cristina, con mi esposa y con mis hijos éramos un equipo, con mi mamá, todo lo trabajábamos en conjunto, todo lo planificábamos en conjunto. El presupuesto para cualquier viaje que yo hiciera, cualquier cosa que yo hiciera, era de la familia. Y yo me acuerdo de levantarme muchos días y de estar desayunando con mis hijos y que me dijeran: ¿y encontraste al primo? Y cada vez que yo viajaba, volvía y con una frustración más para ellos, porque ellos estaban esperando al primo, que indudablemente, si lo podíamos encontrar y lo podíamos restituir, iba a vivir o con el grupo familiar de Lupe, o con nuestro grupo familiar. Como Lupe tenía muchos hijos, mi hija y mi hijo decían: no, van a tener que venir a vivir con nosotros porque vamos a ser menos, vamos a estar... y era un sueño de la familia, y ellos por un lado me alentaban, pero yo soy consciente que también la búsqueda de mi sobrino les restó horas de padre a ellos. Encontraste al primo. Ana pide que bajen la música. La música era ensordecedora, es decir, era una música que servía para tapar los gritos de las personas que estaban siendo torturadas. No solamente mataron a mi mujer, me torturaron a mí y secuestraron y maltrataron a mis hijos, sino también que me tuve que ir del país, elegir un país de exilio, y a los 30 años tuve que aprender otra lengua y buscarme otra formación para poder sobrevivir, criar a mis hijos. Claro, es decir, ella había sido muy torturada y entonces ella tenía miedo de que ese chico estuviera en correcta situación. Pero no puedo superar el dolor que siento cuando pienso que mi hijo no pudo conocer a su hija. 1995. Vildosa y Grimaldos huyen a Sudáfrica, luego de haber estado en Brasil, Austria y Alemania. Llevan consigo al hijo de Cecilia, quien ya tiene 18 años, y sigue usando
el nombre de Julio César Sedano. Allá en la década del 90, ya cuando la cosa estaba medio como que no sabíamos para dónde podíamos canalizar la cosa, porque acá había de indulto, obediencia de vida, punto final, todos los tipos andaban por la calle. Hablando con un periodista español, con Vicente Romero, programa de la televisión española, y un día cenando estábamos charlando y me dice: ¿dónde está tu sobrino? Y le digo: mira, el último dato que tenemos me parece que está en Londres. Él me dijo: y bueno, habrá que poner un aviso en el diario de Londres. Le digo: eso es como tirar una aguja en un pajar. Bueno, y tirando tormenta de ideas, resultó que de repente dijimos: bueno, vamos a ver si podemos hacer algo en televisión. El programa que él tenía en ese momento no se podía, pero al poco tiempo me llamó, que nos conectó con Paco Lobatón, que tenía un programa que se llama Quién sabe dónde, que buscaba gente por otra desaparecida, por otra razón. No importa lo lejos que haya que llegar. Desde hace 6 años, miles de familias han encontrado a sus seres queridos a través de quién sabe dónde. Momentos felices que han sido posibles gracias a la ayuda de todos. En quién sabe dónde seguimos trabajando para que otros... En ese interín nos llama Carlos El Lepoy y nos dice que el juez Garzón iba a tomar la causa de los desaparecidos argentinos y que necesitaba que hubiera familiares que fueran. Y bueno, nosotros le dijimos al toque que sí. Y entonces, con el tema de que íbamos a ser los primeros argentinos que íbamos a declarar ante el juez de Garzón, logramos que Televisión Española pagara el pasaje de mi vieja y la estadía, y entonces yo me banqué mi pasaje y allá fuimos. Y bueno, eso generó mucho revuelo, porque Televisión Española se veía en 44 países. 1996, Carlos, hermano de Cecilia, viaja a España para hablar con el juez Garzón. 1997, Carlos expone el caso en el programa de televisión española Quién sabe dónde, y de este modo se internacionaliza. Evidentemente llegó a oídos de él porque después empezó a comunicarse con la doctora Servini de Cubría, negando de que él tenía nada que ver conmigo. Bueno, el planteo era que tenía que hacer una demanda, que él iba a venir para demostrar que me quería demandar a mí. Como que yo era un loco que andaba por el mundo diciendo que él era el sobrino. Y bueno, la doctora lo manejó muy bien y en determinado momento los metió presos los hijos biológicos de Vildosa. Cuando ya estaba medio avanzada la cosa, apareció un abogado a mediar para que no lo dejara presos y se ofreció a ir a Sudáfrica a convencerlo a Vildosa para... Y ahí hay versiones encontradas porque mi sobrino dice que el que había decidido ahí que se quería blanquear era él. Pero ella era licenciado en economía y claro, todo con documentos falsos. Abril de 1998, Javier le hace saber a la jueza Servini de su intención de hacerse los exámenes para determinar su identidad. 28 de mayo de 1998, Javier, quien vivía en Inglaterra, viaja a Buenos Aires para presentarse a la justicia con la voluntad de hacerse el ADN. 1 de junio de 1998, Javier se presenta en el Banco Nacional de Datos Genéticos para que le extraigan las muestras para hacerse el examen de ADN. 13 de agosto de 1998, los resultados del examen de ADN confirman que Javier es hijo de Cecilia y Hugo. 30 de septiembre de 1998,
Se anula la inscripción del nacimiento de Javier Gonzalo Vildosa en el registro civil. Se expiden los documentos que dan cuenta de la identidad de Javier Penino Viñas. Cecilia, según Sara Satinsky, viene de la base de Mar del Plata a dar a luz a la ESMA. Y el pibe se lo lleva a Vildosa, o sea que era a Pertucio. En el 84 estaba en la base naval de Mar del Plata. O sea que lo más probable es que los tipos siguieran operando. Y aparte vos en esa época no te metías, no te arrimabas a la base ni mamado. Digamos, había democracia, pero los milicos tenían todo el poder. Recién terminaba la dictadura. También nos encontramos con una serie de cuadrillos. Guillermo Amarilla Molfino. Que describen diferentes situaciones de embarazos transcurridos en este lugar, de nacimientos. Museo Sitio de Memoria, ex ESMA. Y en su gran mayoría el destino fue la apropiación. Podemos ver algunos de esos recuadros con un sello, que es el sello de las abuelas de Plaza de Mayo, y esos sellos nos dicen que fueron casos resueltos, que fueron nietos o nietas que nacieron acá y que fueron localizados. Entre esos está el de Cecilia Viñas, y hay una breve descripción que nos habla de su caso. Dice: secuestrada junto a su esposo Hugo Penino el 13 de 7 de 1977. Era delegada de ESMATA y militaba en el ERP junto a su esposo. Estaba embarazada de 7 meses. Llevada primero al centro clandestino de detención en Vesubio y luego a la base naval de buzos tácticos de Mar del Plata. Fue traída a la ESMA, donde dio a luz a un niño en septiembre de 1977. Luego la llevaron nuevamente a Mar del Plata. Su hijo fue apropiado por el marino Jorge Vildosa y por su esposa Ana María Grimaldos. Cecilia y Hugo permanecen desaparecidos. Javier fue localizado por abuelas de Plaza de Mayo en 1998 y recuperó su identidad el 10 de diciembre de 1999. Bien, esto es uno de los tantos recuadros. La mayoría de los recuadros no tiene un sello porque la mayoría de las personas nacidas en este lugar todavía no fueron localizadas. Bueno, fue para el año 98 que se dio la restitución. Realmente para nosotros fue algo realmente impresionante. La doctora Servini nos iba más o menos teniendo al tanto. No nos queríamos terminar de ilusionar, como pasa siempre, y un día nos dijo que teníamos la posibilidad de conocer al nieto de mi mamá, a mi sobrino, y me acuerdo como si fuera hoy cuando entré a la oficina de la doctora Servini, que Javier estaba sentado y se paró, y el balanceo nervioso que hacía en ese momento, que él también estaba cayéndole la ficha, para mí era como ver a Hugo, ¿no? Al padre de Javier. ¿Cuándo la familia de Cecilia y Hugo encontrarán justicia? ¿Cuál será la posición de Javier? Le voy a pedir en primer término que nos informe su nombre y apellido completo. Javier Gonzalo Penino Viñas. Javier Gonzalo Penino Viñas. Javier Gonzalo Penino Viñas. Cecilia, la desaparecida que llama, es una producción del Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast.